¿Quién se encarga de conectar los servicios públicos? ¿Quién se encarga de perra? Que es la casualidad de la vida, hermano. ¿Quién se encarga de conectar los servicios públicos? ¿Vos? No, bueno, ya, yo creo que esa pregunta ya se resolvió. Ya hablaste de las cometidas, bueno, de la obra, lo demás. Vamos entonces a la pregunta que sigue. Es, si yo pongo los materiales, yo soy el cliente, y el cliente siempre está buscando alternativas para que su obra salga o más barata o más rápida. Entonces, el cliente viene y te dice, si yo pongo los materiales, ¿eso cuánto me cuesta? Bien, nosotros tenemos también la posibilidad de ofrecerle al cliente solo mano de obra, ¿cierto? Y eso generalmente lo hacen muchos oficiales, muchos maestros de obra que no tienen la capacidad de pronto de administrar los recursos o no tienen lo que nosotros tenemos, parcerías con proveedores, etcétera, etcétera. Es parcerías, es más de cuando hablabas en portugués. Sí. Es que hay que hacer la acometida aquí de que el viejo ya hacía esto en Brasil, sí. ya, o sea, vos ya trabajabas en esto en Brasil y entonces te venís con las palabras en portugués, pero entonces aquí ya no es una parcería, sino cuando tenés alianza con los proveedores. Exacto. Tenés cuando tengo alianza con algunos proveedores, entonces claro, ellos me dan unos descuentos, en fin, eso no lo tienen los oficiales normalmente, o un maestro de obra, en fin, un trabajador cualquiera. Entonces, los clientes tienen la idea, algunos tienen la idea de que si ellos ponen solo la mano, pues si yo pongo solo la mano de obra, ellos ponen los materiales, va a salir más barato. Y virtualmente. En parte puede ser cierto. Yo les explico a ellos cuándo eso es cierto. Cuando usted tiene un primo, un hermano, un cuñado, dueño de un depósito. ¿Cierto? Porque va a tener muchos de los materiales que se necesitan a un mejor precio usted. Claro. Sin embargo, eso tiene varios asteriscos. Y es que yo explico a la gente, en mi contrato, cuando yo solo voy a trabajar mano de obra, toda la responsabilidad de la gerencia recae sobre el cliente. Ok. ¿Y qué significa toda la responsabilidad de la gerencia? Es que mi material esté aquí en la hora en que yo lo necesito. Claro, porque no te sirve de nada tener allá el enchapador y no hay enchape. Y resulta que el cliente me dice, no, es que estoy en la oficina súper ocupado, yo ahorita al mediodía voy y le hago el pedido. No, esto no funciona así. Esto funciona es, el pedido se programa generalmente, pero lo van a recoger y resulta que el transportador no llegó, se enfermó, se varó, sí. Y entonces alguien tiene que resolver eso. Y entonces no pueden llamar al señor que está en la oficina, a la señora que está por allá en su almacén de ropas, a decirle, entonces ella tratando de resolver un problema que normalmente yo ya sé cómo lo resuelvo, claro, pero que la mayoría de las veces ella no va a saber cómo lo resuelve. Voy a hacer un caso de ejemplo a este punto. Sí. Resulta que estás en la obra, estás necesitando 2 bultos más de cemento porque empezaron, se dieron cuenta que el mortero no tenía nivel, porque resulta que la constructora no tenía hilo, o yo no sé, se les acabó el hilo, entonces tiraron eso así, entonces no tenía nivel. Eso significa que consumís más cemento y te enteras, es ya, faltando 4 cucharadas para que se acabe el bulto, 4 paladas para que se acabe el bulto, porque es que así son los trabajadores, ellos avisan es a la última, te avisaron. El cliente podría suministrar eso si el cliente es el hermano del dueño de un depósito que está al lado de la obra. Exacto. Porque ahí sí. Caso contrario, van a surgir inúmeros problemas. De retrasos. Y retrasos que él no va a ser capaz de solucionar. Y van a empezar las dificultades. Entonces, en mi contrato, yo le coloco todas esas responsabilidades y cuando ellos empiezan, y yo les empiezo a explicar la cantidad de inconvenientes que pueden tener, como por ejemplo que vayan a comprar, porque nos pasa mucho lo que acabaste de decir, entonces nos faltaron, necesitamos hacer una instalación adicional que no contábamos con ella y necesitamos 6 metros de cable y un trabajador nunca tiene 30, 40 mil por el bolsillo, muy raramente los tiene disponibles para ir a comprarlo de él. Y si la obra está en un morro a 30 minutos, como ahora que estamos a media hora de la... de lo más cercano aquí que a media hora. Ajá. Entonces el pierde energía por ir a comprar un cable, entonces el dueño, el cliente tiene que resolver esas situaciones. Yo ya sé cómo las resuelvo. Claro. ¿Cierto? No le puedo enseñar todo lo que llevo años, más de 15 años con este cuento, al cliente, explicárselo en una tarde para que él mismo decida la gerencia. Bueno, resuelto. Ya sabemos que si el cliente quiere poner los materiales,
tiene que tener los materiales a 20 minutos de la obra. Pero además tiene que saber de gerencia de proyectos. Tiene que saber. Si no lo hace, se va a pegar una enredada que luego yo se la voy a poder ejecutar. Claro, bueno, y yo no sé de gerencia de proyectos, pero sí sé de video y sé que este sonido nos va a dañar mucho la cosa. Entonces vamos a movernos para otro lado.